que admitir, pero muy contento de poder nuevamente compartir lo que el Señor puso esta semana y lo que hemos venido estudiando durante toda esta semana. Le animo a que podamos enfocarnos, podamos concentrarnos en esta noche, en este tiempo, en la palabra. Incluso a mí me cuesta, durante la alabanza incluso estaba orando para poder enfocar, como decía la canción, mis ojos, mi mente en el Señor, mi corazón en Él. Y justo la canción que decía: traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Así que le invito a que podamos llevar a sus pies toda preocupación y podamos, por un momento, lo que sea, por unos minutos, centrar toda nuestra atención en el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, nuestro amado y buen Dios, venimos a ti, Señor, quizás cargados, Señor, preocupados, tristes tal vez, algunos, Señor. Padre, son muchas las preocupaciones que este mundo y el enemigo, Señor, quieren llenar nuestro corazón, nuestra mente, para desviarnos de ti, Señor. Padre, sabemos que hay situaciones que son inevitables, por las cuales debemos pasar, Señor, pero también sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos, Señor, que te tenemos a ti y tenemos tu palabra, Señor. Queremos mirarte a ti, Señor, que tu palabra nos anime, Señor, tu palabra nos confronte, tu palabra, Señor, llene nuestra mente, llene nuestro corazón, como también cantamos, Señor: mi alma de ti tiene sed. Que todos los que estemos acá podamos decir: sí, Señor, tengo sed de ti, quiero más de ti, quiero más, Señor. Padre, guía, Señor, en este tiempo, guía tu palabra, Señor, lo que vamos a leer, Señor, lo que vamos a meditar. Bendice, Señor, este tiempo. Ponemos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar, hermanos, con esta serie de estudios que ya el hermano Carlos estuvo compartiendo acerca de la iglesia. Y pensaba cuando surgió la idea de poder estudiar acerca de este tema, de tomar todo lo que hemos escuchado y todo lo que vamos a escuchar, tomarlo para nosotros, porque sí, podemos decir, sí, es un estudio acerca de un tema en particular, pero ¿quién es la iglesia? ¿O quiénes somos la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Entonces todo lo que se dice respecto a la iglesia nos concierne a nosotros y es para nosotros. Entonces yo le animo que se pongan en ese lugar. Siempre me acuerdo en una reunión de adolescentes, había dos chicos y uno parece que quería salir una mala palabra y el otro dice: no ve que estamos en la iglesia, le dice, no puede decir esas cosas, y se guiaba su comportamiento por el lugar en el que estaba, porque estaban en la iglesia. Pero no es esa la actitud que debe tener un hijo de Dios. Nosotros no nos comportamos de cierta manera o no hacemos estas cosas no porque estemos en la iglesia, sino porque somos la iglesia, del Señor. Y hemos estudiado a la iglesia como un cuerpo, y hemos visto, y nuestro hermano Carlos ha desarrollado el esqueleto y los sistemas
sistemas internos que hasta hace poco estuvimos viendo. Ahora nos vamos a enfocar en el sistema muscular. ¿Qué quiere decir con esto? Es aquello que le permite al cuerpo funcionar y de que el cuerpo obtiene el movimiento y la función. Entonces, para este punto vamos a ver varias actividades espirituales que constituyen el movimiento de la iglesia. Varias actividades espirituales que constituyen el movimiento de la iglesia. Y en primer lugar vamos a ver la predicación y la enseñanza. La predicación y la enseñanza. Ya que una de las funciones más importantes de la iglesia es la proclamación de la palabra de Dios. Es la proclamación de la palabra de Dios. Y esto debe hacerse en todos los niveles de forma comprensible, directa y autoritativa. Vamos a ver un pasaje en 1 de Timoteo, les invito a que vayamos allí, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entonces, como iglesia somos llamados a proclamar la palabra de Dios. ¿Lo tenemos allí? Versículo 13 dice así: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas tres características formaban parte crucial del ministerio público de Timoteo y también un don de Dios que él debía practicar. La lectura pública, la aplicación y la explicación del texto bíblico. Estas tres características debían formar parte del ministerio público de Timoteo. Es decir, cada vez que Timoteo se paraba para hablarle a la iglesia, se debía destacar en él estas tres características: la lectura, la aplicación, es decir, llevar a la persona a meditar y a que la persona pueda ver que la palabra es útil para su vida, como Pablo más adelante le va a enseñar también. Y la explicación, es decir, la enseñanza debe ser comprensible para el público al cual va dirigido. Podemos decir muchas cosas, hablar muy bonito, usar términos muy elocuentes o muy sofisticados, pero si la otra persona no entendió nada de lo que dije, entonces no le sirve mucho a la otra persona. Entonces debe ser transmitida de manera comprensible. Y esto en todos los niveles, aplica en todos los niveles, no solamente la enseñanza desde este lugar, sino también en la enseñanza a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. La proclamación de la palabra debe ser comprensible. Yo a un niño no le puedo hablar de la misma manera que estoy hablando ahora, ¿se entiende? Tampoco a un adolescente o a un joven. También se debe adecuar, contextualizar, no cambiar. Eso es distinto, la palabra de Dios no cambia. No cambia, yo debo enseñar, predicar que la palabra de Dios. Debo tener en cuenta el público al cual va dirigido, sin embargo, no por eso voy a dejar de enseñar la palabra y voy a empezar a solamente comentar, como hacen algunos, comentar la palabra y no enseñarla. Veamos, vamos a ver desde el versículo 11 al 15 también algunas características y cómo Pablo animaba a Timoteo
Pablo lo animaba a tener autoridad. Versículo 11, cortito nomás dice: esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Timoteo no debía callar la verdad, tampoco debía disfrazarla, ni atenuarla. Esto dice el Señor, esto es así. Y así debía enseñar Timoteo, y así debemos enseñar. Esto es así, el Señor dice que tenés que hacer esto. No, pero quizás está diciendo otra cosa, o quizás no es tan así, como a veces nosotros queremos dibujarla. Pero no, si el Señor dice esto es así, se debe transmitir con la autoridad que el Señor da. Versículo 12, Pablo lo anima a ser un ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Tenemos el respaldo del Señor cuando predicamos la palabra, pero también debemos tener el respaldo de una vida que agrada al Señor. Porque si yo te digo tenés que hacer esto, pero yo no lo hago, me vas a mirar medio raro. O sea, si el Señor dice, yo te digo, el Señor dice tal cosa, pero yo no lo hago. Obviamente, eso no te quita responsabilidad, porque es lo que el Señor dice. Sin embargo, si tengo un problema, yo con el Señor. ¿Se entiende? Vos seguís teniendo responsabilidad sobre lo que el Señor te dice que tienes que hacer. Pero si yo no estoy siendo un ejemplo en ello, yo tengo un problema que tengo que solucionar con el Señor. Entonces ninguno dice tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Versículo 14, Pablo lo animaba a no descuidar su don. Versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti, o como dice también en otro versículo, aviva el fuego del don que hay en ti. Timoteo había recibido un don como todos nosotros hemos recibido dones de parte del Señor. Ahora, este don de Timoteo, que tenía Timoteo, fue reconocido en la iglesia, fue reconocido por los ancianos, por las personas, por los hermanos que estaban allí. Y Pablo lo anima a no descuidarlo, a ponerlo en práctica. Es muy probable que el don de la enseñanza haya sido el don que Timoteo tenía y debía poner en práctica, y debía por tanto prepararse también, porque tenemos el don, pero también necesitamos prepararnos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Versículo 15, él debía mantenerse activo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Como les decía, sí podemos tener el don, pero si no nos ocupamos, si no nos tomamos el tiempo de conocer al Señor, de estudiar la palabra, no vamos a aprovechar al 100% el don que el Señor nos ha dado. Y que nos ha dado ¿para qué? Para la edificación de su iglesia. Para eso es el don que Él nos ha dado, para la edificación de la iglesia, no para mí, para mi provecho, para la edificación de la iglesia. Y también a cuidar su testimonio y su enseñanza, ya que esto tendría consecuencias. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te
lo hieren. Timoteo debía de cuidarse y debía cuidar también lo que enseñaba. Él no podía caer en los errores de los falsos maestros que en ese tiempo estaban perturbando a la iglesia. Es más, él debía prepararse para confrontarlo. Es lo que Pablo le decía a él en el capítulo 1. Él no podía caer, Timoteo, en los errores de los falsos maestros de su época, ya que esto tendría consecuencias, no solo para él, sino para aquellos que lo escuchaban, para aquellos que recibían su enseñanza, para aquellos a los que él ministraba, a los que él servía. También tendrían consecuencias. Entonces, cada una de estas características que hemos mencionado tiene que estar presentes en un siervo de Dios, principalmente en aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar a otros, pero también en cada creyente. También en cada creyente. La responsabilidad, hermanos, de proclamar la palabra de Dios es de toda la iglesia. Es de toda la iglesia. Y para ello debemos conocerla, meditarla y estudiarla. Debemos conocer la palabra, meditarla y estudiarla. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pablo le decía: ocúpate en estas cosas que íbamos hace rato, permanece en ellas. Pero no solamente Timoteo debía ocuparse en la enseñanza, sino antes en qué? En prepararse para ella, en estudiar la palabra, en conocerla, en meditarla, para poder enseñar a otros. Tal como lo hacía Esdras, ¿se acuerdan? Decía la palabra del Señor allí en Esdras, si no recuerdo mal, capítulo 7, versículo 10, que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para ponerla en práctica y para enseñarla a otros. Él preparaba su corazón, inquiría, es decir, estudiaba, indagaba en la palabra del Señor, primeramente ¿para qué? Para ponerla en práctica, para vivirla y después para enseñar también a otros. Necesitamos, hermanos, conocer la palabra, llenarnos de ella. Dice la palabra de Cristo: more en abundancia, habite. Eso significa morar. La palabra habite, esté en nosotros, esté en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús siempre mandaba a sus discípulos a que guarden la palabra del Señor, que la retengan, la atesoren para sí. Pablo también le recordaba a Timoteo en la segunda epístola, el capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura, ¿se acuerdan de ese versículo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es enviada por Dios y útil, hermano, para enseñar, para redarguir, para corregir, primeramente nuestra vida. Primeramente nuestra vida. Con el propósito de que seamos hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, preparados para toda buena obra. La escritura es útil, hermanos. No es un desperdicio estudiarla, no es tiempo perdido.
la lectura que hago a la mañana o a la tarde. También reconocía, ¿se acuerdan? Allí en Hechos, Pablo reconocía la virtud de los creyentes en Berea. Él decía que esto era más noble que los de Tesalónica, porque sí, recibían la palabra del Señor, pero ¿qué hacían? Cada día escudriñaban para ver si lo que Pablo y los demás enseñaban era realmente así. Ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que le enseñaban era verdadero, era palabra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, porque eso es más que solamente escuchar y meditar en la palabra. Es estudiar, es profundizar, es entender, comprender. Todos tenemos esta responsabilidad con la palabra del Señor, porque si conocemos la palabra del Señor, si la entendemos, podemos proclamar a otros esta verdad, podemos enseñarle a los que nos rodean, como padres a los hijos, o los abuelos a los nietos. También porque la palabra de Dios nos llama a exhortarnos, a animarnos, corregirnos los unos a los otros. ¿Es así? La palabra de Dios nos llama a exhortarnos, a animarnos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo animar a mi hermano que está pasando por momentos difíciles en su vida? ¿Cómo puedo corregirlo si veo que quizás se está desviando, se está enfriando? ¿Cómo puedo restaurarlo? ¿Cómo puedo levantarlo? ¿Cómo lo hago? ¿Con frases hechas o frases motivacionales? ¿Apelando quizás a las emociones o a la psicología? ¿Así debo hacerlo? ¿O con la palabra del Señor? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios debo hacerlo. Pero para eso, ¿qué es necesario? Que conozca la palabra del Señor, que la conozca. Si hacemos un ejercicio acá práctico, si hacemos aquí un ejercicio, podría decirle a la persona que tiene al lado o la que tiene atrás un versículo que lo anime. ¿Tendría en su mente, en su corazón, un versículo para darle ánimo a su hermano o para quizás corregirlo? ¿Podría? A ver, háganlo. Le animo a que le diga a la persona que tiene al lado, o si no tiene nadie al lado, la persona que tiene adelante o la que tiene atrás, un versículo, cualquiera. Quizá la mayoría tomamos versículos similares, ¿no? Quizás a algunos le dimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que por ahí se nos viene a la mente, o Josué, no teman ni desmayen, versículos que conocemos. Pero tenemos que conocer, hermano, la palabra del Señor. Porque no podemos ignorar a nuestros hermanos que están atravesando momentos complicados. No podemos simplemente mirar para otro lado. A veces no nos queda de otra. A veces viene directo a nosotros y nos pregunta: mirá, estoy pasando por esto, ¿qué puedo hacer? Mirá, estoy en esta indecisión, ¿vos qué opinás? ¿Qué le vamos a decir? No, habla con él sabe más de la Biblia, hablar con el pastor. Sí, quizás hay
situaciones que son más complicadas que otras. O a veces hay situaciones incluso tan difíciles, tan complicadas que uno no sabe qué decir. Pero la palabra del Señor nunca está de más en la vida de la otra persona. Y escucharla y recibirla puede ser de gran ánimo, porque es el Señor el que hace la obra. Sí, nosotros le proclamamos la palabra, pero es el Señor el que hace la obra. Es el Señor el que transforma, es el Señor el que levanta. En Deuteronomio, ¿se acuerdan? Allí Dios le hablaba a los padres y les decía que estas palabras que ellos escuchaban, los mandamientos que el Señor les había transmitido, ¿qué debían hacer? Debían enseñarles a sus hijos. Cuando estando en la casa, en el camino, antes de dormir, al levantarse. Exacto, tenía que ser un motivo de conversación. ¿Y cuánto nos cuesta, no? Traer la palabra como tema de conversación en las reuniones que muchas veces tenemos, en las charlas que tenemos con nuestros hermanos. Podemos hablar un montón de tiempo de otros temas, pero la palabra de Dios muchas veces no es parte de esas conversaciones. Ahora ellos debían transmitir los mandatos del Señor, pero no solamente eso. No somos llamados solamente a repetirle, sino también a explicar, a enseñar. Es necesario que sus hijos o los niños con los cuales el Señor ha puesto en nuestra vida para trabajar con ellos, no solamente repetirles lo que leímos, lo que escuchamos, sino también explicarles, enseñar, hacer comprensible la palabra del Señor, conducirlos a Dios, para que así su fe pueda nacer y pueda crecer. Por último, ya hemos dicho que todos tenemos el deber como iglesia, la responsabilidad de proclamar la palabra del Señor y que para ello debemos conocerla, hacerla parte de nuestra vida. Pero la responsabilidad principal en este punto, como ya también lo he dicho, recae sobre los líderes y maestros. Uno de los requisitos para el liderazgo, que allí en Timoteo lo menciona, era que debía ser apto para enseñar, que el obispo debía ser apto para enseñar. Santiago advertía en el capítulo 3, versículo 1, él le decía: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Esto es mayor demanda de parte del Señor. Sin embargo, dudo que esto lo haya dicho Santiago para que ninguno en la congregación sea maestro y no haya maestros en la iglesia. Al contrario, Pablo también lo animaba a Timoteo a que transmita lo que le dice, lo que has visto, lo que has oído de mí. Esto también encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Sí, es una responsabilidad mucho más grande enseñar a la iglesia la palabra del Señor. También porque en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, Pedro decía que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado
por Jesucristo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es decir, yo no puedo pararme aquí y decir cualquier cosa o hablar de cualquier otro tema. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Yo no puedo pararme acá y empezar a hablar de política o de deportes o de psicología o alguna ideología que yo quiera transmitirle a ustedes. No, sino la palabra de Dios. Debo transmitir la palabra de Dios y hacerlo con la reverencia que merece. Porque una iglesia fuerte, hermanos, es aquella que se nutre con la sana doctrina. Una iglesia fuerte es aquella que se nutre con la sana doctrina. Hay otros lugares, otras reuniones, en donde el centro está, o el enfoque está en la experiencia, en lo que puedas sentir en ese momento, lo que puedas vivir en ese momento. Está centrado en eso, o en el Espíritu Santo, como dicen algunos. Centramos en el Espíritu Santo, en la presencia de Dios que está aquí, que está orando, que se está moviendo aquí en nosotros. Pero la palabra de Dios queda en un tercero o cuarto plano. Y muchas veces limitada solo a una lectura o a consejos que pueden dar aquellos que están al frente. O la enseñanza está adecuada a lo que están experimentando, a lo que están sintiendo. Y no a la sana doctrina a la cual nos llama el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, también versículos 14 y 16, Pablo le decía a Timoteo que lo había dejado así en Éfeso para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia, en la casa de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo lo que hemos leído, lo que Pablo le escribió a Timoteo, es para que sepamos cómo debemos conducirnos. Y si ponemos a ver en detalle, vemos que la sana doctrina, la enseñanza y demás, la prédica, son temas recurrentes en la epístola de Pablo. En el versículo 16 vemos que la obra de piedad que hace el Señor, la obra de Cristo, podríamos decir también, incluye la predicación. Incluye la predicación. Y esta predicación debe estar centrada en Cristo y en su obra. ¿Quién fue manifestado en carne? Jesucristo. ¿Quién resucitó? Jesucristo. ¿Quién ascendió? Jesucristo. ¿Quién va a volver? ¿Quién va a volver por su iglesia? Jesucristo. Él va a volver. Entonces, una de las características también principales de la enseñanza y de la predicación es que debe ser cristocéntrica. Y en esto fallamos mucho de lo que enseñamos. Muchas veces hemos fallado en este sentido. En no centrarnos en Cristo, en no llevar a Cristo. Recordemos que Él es el Verbo.
predicación es la palabra que se hizo carne, la palabra que estaba con Dios, que es Dios. Y también la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y en Colosenses 1:16 y Juan 1:3 nos enseña que Jesús creó todas las cosas, que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Cuando dijo Dios sea la luz, ¿quién estaba allí? Jesús. Allí estaba Jesús. Él estuvo desde siempre, desde la eternidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio siempre fue Él y lo será hasta el final de todo lo que conocemos, y por toda la eternidad siempre será Él. Jesús. Hermanos, si nos desviamos de esto, si centramos nuestra enseñanza en el hombre, no en Jesús, estamos complicados, estamos en el horno. ¿Se acuerdan en el camino de Maús? Iban dos discípulos y el Señor Jesús se aparece allí. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que le transmite? ¿Qué es lo que le enseña? Que habla la palabra, pero esa palabra Él la lleva y la centra en sí mismo, porque dice que les comenzó a explicar desde Moisés hasta los profetas que era necesario que el Cristo padeciera, que era necesario que Jesús muriera, entregara su vida. Él estaba enseñando y centrando esa enseñanza en sí mismo. ¿Se imaginan ese momento? Ellos decían luego que les ardía el corazón cuando Él les hablaba la palabra del Señor. Imagínense ser enseñados por el Señor y acerca de sí mismo, tomando como referencia toda la Escritura, desde el Génesis en adelante. Entonces la predicación y la enseñanza deben estar centradas en Él, en el Señor. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso, con todo lo que hemos visto y hemos mencionado, de que la predicación y la enseñanza es un músculo que mueve a la iglesia, es por eso que necesitamos, la iglesia necesita maestros, que es, como dice allí, y ya hemos mencionado, que sean idóneos para enseñar, que sean fieles. Timoteo debía encargarle, no debía ser solamente él el que enseñaba, no debería ser solamente él, siempre él, sino que también debía encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Obreros aprobados, como dice también en 2 Timoteo 2:15, que usan bien la palabra de verdad. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por ello necesitamos maestros, necesitamos preparación, hombres que puedan pararse aquí y proclamar la palabra del Señor con autoridad y con humildad. También mujeres que se dispongan a enseñar a otras, a guiar a las más jóvenes. Padres que estudien, conozcan la palabra de Dios y le enseñen a sus hijos.
Y estoy seguro que el Señor ha repartido dones de enseñanza en nuestra iglesia. Pero no los descuidemos. No los descuidemos y pongamos esos dones al servicio del Señor con toda disposición. Porque para eso el Señor nos va dando. Para ser de edificación y de bendición a otros. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, nos hable, nos confronte. Que podamos tomar lo que hemos escuchado y meditarlo. Pero no solamente eso, que podamos en la semana también, ¿por qué no?, estudiarlo. Lo que transmitimos de acá es una semilla que debe ser regada en cada corazón para que podamos producir fruto. Porque si solo dependemos de lo que escuchamos de aquí, es muy pobre. Debemos, hermanos, tomar esta responsabilidad y leer, estudiar la palabra del Señor con el propósito, como hemos visto, de proclamarla, de enseñarla también a otros. Primeramente, aplicarla, por supuesto, y que también nos lleve a una vida cada día más consagrada a Él, una vida cada día más centrada en nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, cada corazón. Gracias, Padre, porque ella es ese pan, Señor, el cual necesitamos para vivir, para crecer, para que como iglesia podamos crecer, Señor. Fortalece principalmente, Señor, a los líderes y maestros, Señor, de esta iglesia. Que podamos, Señor, ser ejemplo, que podamos enseñar palabras con autoridad, Señor, pero también con humildad. Señor, fortalécenos porque somos débiles. Porque las tentaciones, los afanes de este mundo, Señor, muchas veces nos frenan. Nos hacen descuidar, nos volvemos ociosos en el espíritu, Señor. Padre, no queremos, Señor, esto. Por eso también te pedimos perdón, Señor. Porque nos hemos ocupado de tantas cosas y hemos descuidado, Señor, tu palabra. Y cuando tenemos, Señor, la oportunidad de ayudar a otros, de ser de bendición a otros, Señor, no tenemos que dar, Señor. No tenemos cómo ayudar. O no tenemos la mejor herramienta. Quizás tenemos otras herramientas, Señor, pero no la mejor. No aquella que habla del Espíritu. No aquella que toca el corazón, que penetra, Señor, hasta lo más profundo. Así es tu palabra. Viva y eficaz.